Ya chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes chicos. Esta semana vamos a abarcar lo que es ya la segunda parte del sistema digestivo y finalmente la última semana, que es la siguiente, ya vamos a hablar lo que es, por ejemplo, otros órganos, por ejemplo, como hígado, páncreas. En este caso, nosotros vamos a abarcar lo que es esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso, es decir, todo el tracto gastrointestinal. Entonces, antes que pasar, por ejemplo, a hablar de esófago y estómago, vamos a hablar de algunas generalidades, ya que algunas cosas hay, todas esas estructuras mantienen en común, ¿ya? Entonces, primero vamos a empezar hablando generalidades para que entren en onda al tema. Bien, primero vamos a hablar de qué capas va a contener todo este tracto gastrointestinal. Básicamente las capas van a ser las mismas, ¿ya? Es decir, va a haber una mucosa, habrá una submucosa, una muscular y una serosa. En cuanto a la serosa, ustedes saben que va a depender de acuerdo al órgano, ya que la serosa corresponde al peritoneo, ¿no? Entonces hay algunos órganos donde no va a estar cubierto por peritoneo, entonces no se va a encontrar serosa. A ver, en la mucosa, ustedes ya saben los componentes de una mucosa. El componente más superficial, ¿cuál es? El epitelio, ¿no? Entonces, estos órganos van a tener un epitelio de revestimiento. Luego le sigue una lámina basal. Por debajo siempre de un epitelio hay una lámina basal. Eso ya lo saben ya desde el primer tema de Morfo 2, de histología. Ya, por debajo de esta lámina basal, ¿qué hay? Una lámina propia, ¿no? Esta lámina propia de todos estos órganos, es decir, del esófago, del estómago, intestino delgado, ¿no? Va a ser tejido conectivo laxo, ¿sí? Va a ser tejido conectivo laxo y en la lámina propia generalmente suelen haber muchos vasos sanguíneos. Entonces, en la lámina propia podemos decir que es vascularizado. También vamos a ver que justo en su lámina propia también hay algunos componentes del sistema inmunitario. Vamos a ver que van a haber células inmunitarias, ¿ya? Células inmunitarias. Y vamos a ver también una característica, es que habrá nódulos linfoides, ¿sí? Nódulos o folículos linfoides. Aislados, ¿no? ¿Ya? Aislados, es decir, algunos se van formando como folículos. Si te preguntan dónde hay mayor cantidad de nódulos linfoides, en el ilio. Esto, en el ilio, vamos a ver más adelante que se va a formar esto, ¿ve? Placas de Peyer. Placas de Peyer que corresponden a un montón de células inmunitarias, un montón de nódulos linfáticos, ¿ya? Es decir, en el ilio habrá mayor cantidad de nódulos linfáticos o linfoides, ¿ya? Ahora, vamos a ver una característica acá. Es que en la mucosa es epitelio, ¿ya? Lámina basal, lámina propia, y debajo de la lámina propia habrá esto, que corresponde a la muscular de la mucosa. Muscular de la mucosa. Ya no es capa de músculo, ¿ah? No es la capa muscular. Es una subcapa de la mucosa, que se llama muscular de la mucosa. Tiene fibras de músculo liso, ¿ya? No se vayan a confundir esto. Ya ahí lo notan, muscular de la mucosa. Luego vamos a ver que habrá una submucosa. La submucosa que es tejido conectivo, denso y regular. ¿Qué va a haber acá? Pues lo mismo casi que la lámina propia, es decir, grande. Acá va a haber más, o sea, los vasos sanguíneos son más grandes, ¿ya? Entonces va a haber grandes vasos sanguíneos, también habrá vasos linfáticos y nervios, ¿ya? Ahora, vamos a ver que dependiendo del órgano, en la submucosa habrán
glándulas, ¿sí? Se llaman glándulas submucosas, así como su nombre, como la capa que corresponde. Básicamente, ¿dónde se encuentran estas glándulas? Solo en el esófago y en el duodeno, especialmente en el duodeno, que ya vamos a ver que su glándula se llama glándulas de Brunner, ¿ya? Entonces, estos dos órganos en la submucosa contienen glándulas, ya no te olvides, el resto no tiene en la submucosa. Luego vamos a tener una capa muscular. Esta capa muscular vamos a ver que se va a dividir en una circular interna y una longitudinal externa, ¿ya? Esas son generalidades. Y la serosa tú sabes que es peritoneo. Entonces, ¿qué tipo de epitelio es? Epitelio plano simple, ¿no? Porque es un mesotelio, ¿ya? Bien, otras características que vamos a ver es que por ejemplo, en el esófago, en el estómago y en el intestino delgado, estas dos capas, la mucosa y la submucosa, se extienden ¿hacia dónde? Hacia la luz y van a formar unos pliegues, mira, unos pliegues forman. O sea, como que si sobresalen hacia la luz, ¿ya? Entonces va a formar algunos pliegues. Estos pliegues van a recibir diversos, diversos nombres. Por ejemplo, en el estómago se llaman rugosidades, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que quiero decirles es que el tubo digestivo, ¿ya? Va a estar inervado ¿por quién? Por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Por el sistema nervioso autónomo y vamos a ver que, o sea, el sistema nervioso autónomo ¿qué corresponde? Parasimpático y simpático, ¿no? El parasimpático, ¿qué hace? Aumenta la motilidad, o sea, el paso de los alimentos. Y el simpático disminuye la motilidad. Ese concepto tienes que tener en cuenta. Y no sé si ya han llevado su clase de fisiología, pero a nivel del tracto gastrointestinal habrán dos tipos de plexos, ¿sí? Donde el sistema nervioso autónomo va a interactuar con estos plexos. ¿Cuáles son? El plexo de Auerbach, o también llamado mientérico, mientérico. ¿Y cuál es el otro? El de Meissner, ¿no? El de Meissner. O también llamado submucoso, ¿ya? Tienen que saber sus dos nombres. Submucoso. Además de la motilidad, también aumenta lo que es la secreción, ¿ya? Secreción de ciertas hormonas. Y acá disminuye la secreción, el simpático. Entonces, el plexo de Auerbach, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar entre las dos capas de la muscular, ¿ya? Entre las dos capas de la capa muscular. ¿Cuáles son? ¿Qué te dije? Longitud circular interna y longitudinal externa. ¿Ya? Justo entre estas dos, ahí se va a encontrar el plexo, por acá, ¿ya? Entre estas dos capas de músculo liso. Ya no te olvides, el plexo de Auerbach se encuentra entre estas dos subcapas de la capa muscular. ¿Y dónde se va a encontrar lo que es el plexo de Meissner? Como su nombre lo dice, se va a encontrar en la submucosa, ¿ya? Pero ojo, una pregunta. ¿El plexo de Meissner está en todo el tracto gastrointestinal? No, cierto. ¿Desde dónde empezamos a ver plexo de Meissner? Desde perdón, desde claro, de la submucosa del duodeno, ¿no? Desde acá. Entonces, ¿quién no tiene? No tiene el esófago ni el estómago. Pero a partir del duodeno
ya empieza a ver lo que es el plexo de Meissner, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Pero ciertos libros dicen que en el estómago hay, ¿ya? En ciertos libros van a encontrar que, por ejemplo, mientras están leyendo estómago, cuando pasen a, por ejemplo, a su mucosa, van a leer que se encuentra el plexo de Meissner y todo eso. Pero básicamente en el estómago es escaso este plexo, ¿ya? Quédense con ese concepto. Y a partir del duodeno ya pues hay gran cantidad de nervios y todos esos plexos el plexo de Meissner, ¿ya? Entonces, esas son algunas generalidades que tenemos que tener en cuenta. Ya. Bien, entonces vamos a empezar hablando del esófago, ¿ya? El esófago, vamos a ver que, en primer lugar, ¿cuánto mide el esófago? Mide 25 centímetros, más o menos, ¿no? ¿Cuál va a ser la función del esófago? Prácticamente solo va a ser la función de transportar el alimento, ¿ya? ¿Desde dónde a dónde? Desde la faringe hacia tu estómago, ¿ya? Entonces, el esófago va a tener todas las capas que ya te he mencionado antes. Empezamos con la mucosa. Acá ya te lo he señalado, la mucosa. Este es un dibujo que hice, bueno, y lo he plasmado acá, ¿ya? Bien, la mucosa. ¿Qué tipo de epitelio tiene? ¿Te imaginarás qué tipo de epitelio tiene si te digo que su función es el paso de alimento? El alimento, vamos a ver que va a chocar contra estas paredes. Entonces, ¿qué tipo de epitelio crees que debe tener? Un epitelio fuerte, ¿no? Que resista a esa acción mecánica producida por el alimento. Entonces, el epitelio va a ser estratificado, plano, no queratinizado, ¿sí? En los libros van a ver que este epitelio va a ser bien grueso. Básicamente te da un grosor de 300 a 500 micrómetros, ¿ya? Vamos a ver que en el libro también menciona que estas células epiteliales van a contener glucógeno, ¿sí? Este glucógeno se va a teñir ¿con quién? ¿Con qué coloración? Con la paz, ¿ya? La paz colorea el glucógeno, no te olvides. Bien, luego tenemos una lámina propia, ¿sí? La lámina propia ya te mencioné qué tipo de este tejido conectivo era, ¿no? Entonces, bien, te lo vuelvo a repetir. Lámina propia, tejido conectivo laxo, ¿no? Tejido conectivo laxo, muy vascularizado. Y vamos a ver que habrá unas glándulas acá en la lámina propia, acá en el esófago. Pero estas glándulas están justo en la porción inferior, en la porción distal del esófago. Estas glándulas se llaman las glándulas esofágicas cardiales. Esofágicas cardiales. ¿Ya? Justo en la porción inferior, porque está cerca al cardias, ¿ya? Por eso que se llama glándulas esofágicas cardiales. No te olvides, en la lámina propia, ¿ya? Luego, ¿qué sigue? Una muscular de la mucosa, ¿no? Por eso que lo pinté de rojo y dibujé como unas fibras. Esas son fibras musculares lisas de la muscular de la mucosa, ¿ya? Bien, ahí acabamos con la mucosa. Luego, ¿qué sigue? La submucosa. ¿Ya? La submucosa, pues ya te dije que es un tejido conectivo denso y regular, con grandes vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Y vamos a ver que en la submucosa, acá en el esófago, habrán otras glándulas. ¿Cómo se llaman? Glándulas submucosas esofágicas, ¿ya? Es bien fácil acá los nombres, esofágicas. Si te preguntan qué tipo de secreción tiene estas glándulas, secreción mixta. Ya, si te preguntan ¿dónde hay mayor cantidad?
Pues estas glándulas, mira, se van a situar en todo el esófago, pero ¿dónde va a haber más glándulas? En la mitad superior, ¿ya? Así dice el libro. Bien, luego tenemos una capa muscular. La capa muscular, ¿cómo te dije que era? Circular interna, hay dos, mira, circular interna y longitudinal externa, ¿ya? Longitudinal externa. Y entre esas dos que había, ¿recuerdas? El plexo de Auerbach, ¿ya? El plexo de Auerbach entre estas dos subcapas de la capa muscular. Hay una característica acá, es que, por ejemplo, lo vamos a dividir acá el esófago en un tercio y dos tercios, ¿ya? Dos tercios y un tercio. Ojo acá. En el primer tercio del esófago va a haber músculo esquelético, esquelético. Y en los dos tercios del esófago, pregunta de examen, músculo liso, ¿ya? ¿Por qué acá te preguntarás, ¿por qué acá el primer tercio es músculo esquelético? Porque a este nivel se encontrará un esfínter. ¿Cómo se llama? Esfínter esofágico superior. Si te preguntan por qué músculo está formado este esfínter esofágico superior, está formado por el músculo cricofaringio. Te estoy diciendo que este músculo, el cricofaringio, es un músculo estriado, ¿no? Estriado, esquelético. Pero hay una hay algo especial acá. Es que este músculo esquelético va a ser involuntario. Siempre en todas las clases te he venido diciendo que, por ejemplo, el músculo esquelético tú lo puedes controlar. Sin embargo, este músculo va a ser involuntario, ¿sí? Es algo especial acá. ¿Por qué va a ser involuntario? Porque este músculo, cuando tú pasas tu alimento, este músculo se relaja. Y el relajarse permite el paso del bolo alimenticio, ¿sí? Por eso que es un esfínter esofágico. Normalmente está contraído, pero cuando pasa el bolo alimenticio, esto se relaja y pasa el bolo por el esófago, ¿ya? Bien, así como hay un esfínter esofágico superior, hay un esfínter esofágico inferior. Sin embargo, acá hay algo especial también. Es que este esfínter esofágico inferior será fisiológico. ¿Por qué fisiológico? Porque no existe ninguna estructura que sea propiamente, que lo podamos denominar esfínter. Entonces, ¿qué es lo que hay? Entonces, por qué se dice que ese o sea, es un esfínter fisiológico? Lo que pasa es que a este nivel, mira, hay una alta presión. Hay una alta presión, más o menos de 10 a 25 milímetros de mercurio, ¿ya? De 10 a 25 milímetros de mercurio. Y cuando pasa el bolo, pues disminuye esta presión. Entonces logra permitir el paso de eso, ¿no? Y esta presión también evita que haya un reflujo, es decir, que desde el estómago se, el alimento se vaya al esófago, impide el reflujo. Ahora, cuando está mal este esfínter esofágico inferior, pues hay una enfermedad que se llama reflujo gastrointestinal, ¿ya? Entonces, tú sabes que lo que hay en el estómago es bastante ácido. ¿Y qué pasa si ese ácido se va a tu esófago? Básicamente cambia, cambia el tipo de epitelio, ¿sí? Cambia este tipo de epitelio y te puede predisponer a una metaplasia y posteriormente a un cáncer, ¿ya? Hay una patología que se llama esófago de Barrett, eso ya lo van a ver en patología, ¿ya?
donde hay un problema en este nivel del esfínter esofágico inferior. Entonces, al no mantener presiones altas, tu contenido gástrico se regresa acá, a tu esófago, ¿ya? Y este tipo de epitelio no está preparado para, o sea, no tiene los factores de protección para resistir a ese pH ácido del contenido gástrico, ¿ya? Bien. Posteriormente, pues, tenemos una adventicia, ¿ya? Miren, en las generalidades te dije que había una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, ¿no? Pero, quédate con esto, mucosa, submucosa, muscular y adventicia, ¿ya? Me olvidé de esta capa, adventicia. Y la serosa depende del órgano, ¿ya? En caso de la serosa, ¿dónde va a haber serosa? Justo en la porción, a ver, esperen, justo en la porción terminal. Si ustedes ven su atlas de anatomía del esófago, ustedes ven que hay una porción torácica del esófago, ¿sí? El esófago completo no está en la cavidad abdominal. Y si te estoy hablando que el peritoneo pues cubre todo lo que es la cavidad abdominal, está en la cavidad abdominal, hay una parte del esófago donde no entra todavía pues, y no va a tener serosa, ¿me entiendes? Entonces, en su porción terminal, cuando entra a la cavidad abdominal, el esófago ya tendrá su serosa, ¿sí? Que corresponde al peritoneo visceral. Acá te lo he dibujado, el mesotelio, ¿no? El mesotelio que es epitelio plano simple. Y en la adventicia, pues es tejido conectivo laxo y con sus vasos sanguíneos, ¿no? También hay vasos sanguíneos. Bien, entonces, ¿qué más podemos hablar del esófago? Es que el movimiento, el paso del bolo, el bolo alimenticio está dado por la muscular, ¿no? Entonces, en la muscular, ¿qué hace? Movimientos peristálticos, ¿no? Peristálticos. Entonces, el movimiento es unidireccional, ¿no? No se regresa el bolo alimenticio. De frente pasa acá al estómago, en una sola dirección, por movimientos peristálticos, ¿ya? Dados por la muscular. Bien, entonces ahí ya acabamos con esófago. Ah, mira también, me olvidaba de esto. Mira estos pliegues longitudinales. Estos pliegues longitudinales son elevaciones, ¿no? Elevaciones de la mucosa y básicamente de la mucosa, ¿no? En este caso. Pero vamos a ver más adelante que hay elevaciones de la mucosa y la submucosa. Bien. Entonces pasamos a lo que es estómago, ¿ya? Bien. Básicamente el estómago, ¿qué función tiene? ¿Cuál es la función del estómago? La función del estómago básicamente es transformar el alimento ingerido. ¿A qué me refiero con transformar el alimento ingerido? ¿A qué me refiero con esto? Es que por ejemplo, cuando tú comes, ¿qué haces? Lo masticas, ¿no? El alimento. Entonces, ¿qué consistencia tendrá el alimento? Tendrá una consistencia semisólida. Semisólida. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Esa consistencia semisólida va a pasar por tu esófago. Y como es consistencia semisólida, el esófago necesita de un epitelio que resista esa acción mecánica. Es por eso que ya te mencioné el tipo de epitelio que tiene, plano estratificado no queratinizado. Entonces, cuando pasa al estómago, esta consistencia semisólida, este alimento semisólido, se tiene que transformar en algo más como que menos sólido, o sea, un fluido espeso. Un fluido espeso. A ese fluido espeso, sí, de consistencia espesa, ¿cómo lo vamos a llamar? Quimo, ¿ya? Lo vamos a denominar quimo. Entonces, en el estómago se produce el quimo, ¿ya?
Entonces, ¿qué partes vamos a ver del estómago? Mira, acá tenemos tu esófago, luego ya empieza con el cardias. Estas son las partes del estómago. El cardias, el fundus gástrico y el cuerpo gástrico. Por último, tenemos al píloro que lo vamos a dividir en dos partes, al antro pilórico y al conducto pilórico. Ya, todas estas son las partes del estómago. Y posteriormente ya pasamos a hablar de duodeno. Ahora, ¿qué pasa acá? ¿Por qué te he señalado acá de diferentes colores, verde, rojo y morado? Es que acá vamos a hablar ya de glándulas a nivel de lo que es la mucosa. ¿Sí? Vamos a hablar, posteriormente ya lo vamos a mencionar, pero antes de pasar a hablar más específico de estas glándulas, quiero mencionarte que todos los componentes acá, todas las capas del estómago van a ser igual, salvo la mucosa. En la mucosa hay diferentes características en cada parte del estómago. Es por eso que acá te he puesto esto, mira. Tanto en el fundus gástrico como en el cuerpo gástrico habrán glándulas corpofúndicas. Sin embargo, en el cardias habrán glándulas cardiales y en el píloro habrán glándulas cardiales, perdón, glándulas pilóricas. Acá me confundí. Pilóricas. Anótalo lo que te voy a decir ya. Posteriormente ya lo vas a entender, pero como vamos a pasar la diapositiva, pues ya no vamos a poder retrocederlo, ¿ya? Pero en las glándulas pilóricas hay escasas células principales. Y en las glándulas cardiales no tiene células principales. En la clase básicamente vamos a hablar de las glándulas corpofúndicas, ¿ya? Este va a ser nuestro ejemplo. De acá te van a preguntar de las glándulas corpofúndicas. Miren acá las rugosidades, ¿no? Las rugosidades que van a ser como que este, elevaciones, ¿no? De la mucosa. Bien. A ver, acá hay unos factores que te he puesto acá que pueden preguntarte en tu examen. Hay ciertos factores exógenos y factores endógenos que te dañan acá tu mucosa de tu estómago. ¿Cuáles son esos factores? Por ejemplo, los más resaltantes, el ácido gástrico. Cuando hay una sobreproducción de ácido, ¿sí? De ácido, va a dañar a tu mucosa. Tu mucosa normalmente se protege con la producción de moco, ¿ya? Pero tú sabes que hay un equilibrio, ¿no? Cuando se altera ese equilibrio, es decir, cuando hay una sobreproducción de ácido, te malogra tu mucosa de tu estómago. Otro factor, un factor exógeno muy importante, ¿sí? Es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori, por si acá te pregunten, es una bacteria, ¿sí? Que va a ser una de las principales causas de lo que es la gastritis y de la úlcera, ¿sí? De la úlcera. Ahora, ¿cómo ataca esta bacteria? ¿Cómo crees que ataca esta bacteria? La bacteria tiene enzimas, ¿sí? Por ejemplo, tiene la ureasa. La ureasa transforma a la urea en amoníaco. Ahora, el amoníaco, presta atención acá, es alcalino, alcalino. Y mira, tu ácido de tu estómago, ¿por qué es importante tu ácido de tu estómago? Porque te protege contra las bacterias, ¿sí? Normalmente las bacterias no resisten a un pH ácido. Entonces, como esta bacteria genera amoníaco y esto es alcalino, el alcalino con el ácido, ¿qué produce? O sea, lo neutraliza, ¿sí? Lo neutraliza. Es como si el ácido fuera fuego
y por ejemplo el alcalino fuera agua, lo neutraliza, no el fuego. Y eso es lo que hace que la bacteria pueda sobrevivir a estos medios, ¿ya? Y, por ejemplo, luego mantiene otras enzimas, por ejemplo, la mucinasa. La mucinasa, entonces, daña lo que es la capa de moco ahí de tu estómago y luego produce otras enzimas, por ejemplo, el CAG-A, BAC-A, y va dañando, poco a poco va dañando tu capa mucosa. Y posteriormente te produce una gastritis, una inflamación. En primer lugar, te produce una gastritis. Cuando tú tienes gastritis, generalmente tienes un Helicobacter pylori que te está dañando todo esto. Y posteriormente, cuando ya atraviesa lo que es la muscular de la mucosa, forma una úlcera, úlcera, ahí en tu estómago, una úlcera. Y esta úlcera puede sangrar. Y cuando sangra, ¿qué te hace? Una hemorragia digestiva alta. Esta hemorragia digestiva alta pues se caracteriza, por ejemplo, por hematemesis, es decir, tú vomitas sangre, ¿ya? O melena, por ejemplo. Si ustedes buscan en Google melena, van a ver que las deposiciones son de color negro, ¿sí? Producto de esta hemorragia digestiva alta. Bien. Eso ya lo van a ver más en medicina interna, ¿no? Por ejemplo, hay varias cosas. Por ejemplo, hay rectorragia, hay melena. ¿Cómo diferenciarlo, no? Por ejemplo, un dato es que mientras más cerca esté al conducto anal, por ejemplo, un sangrado de, ¿cómo diferencias un sangrado por hemorroides de una hemorragia digestiva alta, por ejemplo, de una úlcera? Es que como el hemorroide está cerca, pues acá nomás está en este conducto anal, en el recto, ¿sí? Pues el sangrado, ¿cómo crees que sea? ¿De qué color crees que sea? Rojo vivo, ¿cierto? Porque ahí nomás está. Mientras que el sangrado acá del estómago, mientras termina de pasar por todo el tracto gastrointestinal, pues va cambiando de color. Y es por eso que la melena es negra. Y hay diferencias entre una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja, que en este caso es producto de la hemorroide, ¿no? Pero eso ya lo vas a ver más en medicina interna. Otro factor importante, otra causa importante de gastritis acá y de úlcera es los AINES, ¿sí? ¿Qué pasa con los AINES? Vamos a ver que acá, las prostaglandinas. Las prostaglandinas, especialmente la E2 y la I2, generan lo que es por ejemplo, inhiben la secreción de ácido clorhídrico, es decir, acá, de ácido acá a nivel del estómago. Otra función, aumentan el moco gástrico. Este es un factor protector, el moco gástrico. Y genera una vasodilatación. Vasodilatación. Entonces, ¿qué pasa con los AINES? ¿Qué inhiben los AINES? Básicamente los AINES inhiben las prostaglandinas. Es por eso que, por ejemplo, te pueden poner casos clínicos de paciente que por largos meses ha tomado AINES y viene no sé, al hospital con vomitando sangre. Ya pues tú sospechas una úlcera péptica, ¿no? Por estos AINES, ¿ya? Bien. Bueno, no voy a profundizar tanto, pero alcohol, tabaco, ya sabes, ¿no? Irritantes gástricos, drogas, todo esto también te daña acá tu mucosa del estómago. Pero especialmente el Helicobacter pylori, los AINES son las principales causas, ¿ya? Entonces ya vamos a hablar más específicamente de acá. Entonces, acá en el estómago son las mismas capas que el esófago. Bien, entonces empezamos con la mucosa, ¿ya? Empezamos con la mucosa. La mucosa va a tener un epitelio. Este epitelio, ¿qué tipo es? Es epitelio cilíndrico simple.
¿ya? Este epitelio va a ser cilíndrico simple. Y ahora vamos a mencionar sus células. Mira, este epitelio va a formar rugosidades, ¿no? Lo que estás viendo acá, lo que te enseñé. Por ejemplo, mira acá en el estómago. ¿Cómo ves las rugosidades, no? De este epitelio. Ahora, este epitelio, perdón, ya, mira, este es el epitelio de revestimiento. ¿Cómo forma sus rugosidades, no? Ya. ¿Qué célula tiene? Célula mucosa superficial. Cuando te hablen de epitelio de revestimiento, va a estar dado por la célula mucosa superficial. Ahora, este epitelio va a tener depresiones. Esas depresiones se van a llamar foviolas, ¿ya? Se van a llamar foviolas. Ahora, en estas foviolas, o también llamadas fositas gástricas, van a desembocar glándulas, ¿sí? Glándulas. A ver acá si lo logro señalar. Todo esto son glándulas, glándulas. Estas glándulas, ¿dónde desembocan? En la fosita, ¿sí? En la depresión que está acá, en esta, en la foviola o fosita gástrica. Ahí desembocan estas glándulas. Y vamos a ver que estas glándulas van a tener, por ejemplo, su istmo, su cuello y su base, ¿ya? Y vamos a ver que en cada parte habrán ciertas células. Por ejemplo, habrán células parietales, enteroendocrinas, ¿no? Células principales, ¿no? Lo que te mencioné, mira, células principales. ¿Recuerdas que en la anterior diapositiva te dije que, por ejemplo, en las glándulas cardiales o pilóricas, por ejemplo, en las glándulas cardiales no había células principales? Pues por eso que vamos a hablar solamente de la glándula corpofúndica, porque esa contiene todas estas células que te voy a mencionar. ¿Ya? Entonces no te olvides esto. Entonces va a tener su epitelio de revestimiento. Este epitelio de revestimiento va a estar dado por las células mucosas superficiales, ¿no? Y va a tener una depresión. Esta depresión es la foviola. Entonces, en cada foviola o fosita van a desembocar glándulas. Ya no te olvides, glándulas gástricas. Bien. Entonces, a ver, quiero ver la siguiente diapositiva. ¿Cómo es? Ya. Ya, entonces vamos a hablar de cada célula, ¿ya? Vamos a empezar hablando de esta. Mira, acá lo podemos ver mejor. Este es el epitelio de revestimiento dado por la célula mucosa superficial y luego va a tener su depresión, ¿no? De lo que dice acá, la foviola. Entonces, en cada foviola, mira cómo desembocan glándulas. Y cada glándula pues tiene su istmo, su cuello y su base, ¿ya? Entonces vamos a hablar de esta célula mucosa superficial. Esta célula mucosa superficial es lo que le da la característica del epitelio. ¿Qué tipo de epitelio era? Epitelio cilíndrico simple. Entonces, esta célula, que vamos a llamar acá, célula mucosa superficial. Entonces, la célula mucosa superficial que reviste toda la superficie y lo que es la foviola, ¿ya? Ahí va a revestir todo. ¿Qué más podemos hablar de esta célula mucosa superficial? Es que va a secretar moco. Esta es la que te va a secretar el moco. Secreta moco alcalino. Este moco alcalino contiene 95% de agua, contiene glucoproteínas. Una glucoproteína, por ejemplo, es la mucina. ¿Qué tipo de mucina es? La MUC5AC, ¿ya? Y también contiene lípidos ese moco.
Bien, entonces, ¿por qué decimos que es un moco alcalino? Es que esta célula mucosa superficial va a secretar también lo que es bicarbonato. El bicarbonato, no sé si han llevado, sí, ustedes ya han llevado este sistema urinario, entonces ya saben lo que es un buffer y todo eso. Entonces el bicarbonato neutraliza lo que es el ácido, ¿no? Entonces, como esta célula va a secretar bicarbonato, este bicarbonato va a estar pegado ahí en el moco, lo que están viendo acá. ¿Y por qué crees que es importante esto? Porque va a ser una barrera, pues. ¿Barrera contra qué? Contra el ácido de tu estómago. Entonces, el ácido de tu estómago, o sea, esta célula mucosa superficial va a proteger a todo este epitelio porque va a secretar moco y bicarbonato y no va a dejar que el ácido, que ya vamos a ver quién produce el ácido, acá está, mira, esta célula parietal, produce ácido, entonces no lo va a dañar al epitelio, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hay una sobreproducción de ácido? Ahí le va a ganar pues al bicarbonato y va a dañar lo que es la mucosa, ¿ya? Entonces así funciona acá. Entonces, ¿por qué es importante el ácido? ¿Cuál crees que es la función del ácido acá que te mencioné? Porque el ácido es el principal agente protector contra las bacterias. Una bacteria que caiga ahí a tu estómago, con ese pH ácido del estómago, pues lo va a matar esa bacteria. La mayoría de bacterias con un pH ácido, pues se destruyen, ¿ya? Salvo el Helicobacter pylori que ya te mencioné, que es que tiene sus mecanismos de defensa, ¿no? Y aparte otras bacterias que también tienen otros mecanismos, ¿ya? Pero bueno, entonces, el bicarbonato es la barrera química, ¿sí? Barrera química. Y el moco es la barrera física, ¿no? Química y física. Bien, entonces acá vamos a ver en esta imagen de acá, que acá lo que es el moco gástrico va a tener dos capas. A ver, no sé si en esta imagen se vea. No, acá nomás. Allá, acá el moco gástrico va a tener dos capas, una capa interna y una capa externa. La capa, lo voy a dibujar acá ya. Todo esto es el moco, ya. Una capa externa y una capa interna. La capa externa vamos a llamarla moco soluble y la capa interna moco insoluble. Esta capa interna, ¿sí? Esta capa interna, ¿qué va a tener la característica? Es que va a ser viscosa. Viscosa y va a contener un alto contenido de bicarbonato, ¿ya? Entonces, esta capa interna, ¿qué pH va a tener? Va a tener un pH de 7. Entonces, este es un pH, pues, eh, o sea, mantiene un pH de 7, ¿no? Con esta secreción de bicarbonato. Este es un pH neutro, ¿ya? Ya no es ácido. Sin embargo, acá en la capa externa, ¿sí? Esta capa externa va a ser menos viscosa, ¿ya? Entonces, los agentes nocivos que lleguen a tu estómago van a, junto con esta capa externa, se va a desprender y pues se mezcla con, por ejemplo, o sea, con los agentes nocivos, por ejemplo, unas bacterias y todo eso, y se desprende, mientras que la capa interna se mantiene intacta, porque esta es la que más va a proteger, ¿sí? Porque contiene este pH, ¿no? No daña a estas células ya.
Sin embargo, mira cuánto es el pH de acá de tu jugo gástrico, de 2, pH de 2. Entonces, si, si no hubiera esta capa, por ejemplo, de moco, mira el pH, cómo dañaría estas células, ¿no? Y se produciría, por ejemplo, una úlcera, ¿no? Lo que pasa ahí, por ejemplo, con el Helicobacter pylori o con los AINES. Bien, entonces, ¿qué más podemos hablar acá? Acá hay mecanismo de defensa de la mucosa, ¿no? Como principal mecanismo de defensa, pues es la barrera preepitelial, ¿no? Es decir, el moco soluble, el moco insoluble y el bicarbonato. La barrera epitelial, pues acá, a este nivel, se da lo que es, actúan las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas, ¿qué hacen? Aumenta la secreción de moco, ¿no? Genera vasodilatación y disminuye lo que es el ácido. Entonces, ese también es un mecanismo de defensa, ¿no? La producción de prostaglandinas. Y posteriormente, una barrera postepitelial, dada por el flujo sanguíneo gástrico. También es un mecanismo de defensa, ya que el flujo sanguíneo, la sangre, ¿qué te trae? Te trae células inflamatorias, ¿no? Que te pueden ahí a controlar el daño y todo eso. Bien, esos son sus mecanismos de defensa. Y a ver, unos vasodilatadores acá a nivel del flujo sanguíneo, por ejemplo, tenemos lo que es el óxido nítrico y las prostaciclinas. Entonces, estos al generar vasodilatación, mejora el flujo sanguíneo acá a nivel gástrico y te trae células inflamatorias, por ejemplo, cuando hay un daño, ¿ya? Para reparar esas células. Bien, ahora ya vamos a hablar netamente de la célula acá, de la célula mucosa superficial. Va a tener una dilatación apical y va a tener gránulos de mucinógeno en su parte apical. Estos gránulos de mucinógeno, ¿con qué se van a teñir? Con la coloración PAS, ¿ya? Y vamos a ver que en la coloración hematoxilina eosina no se van a poder colorar bien. Es por eso que se ven blanquitos, ¿ya? Porque no se colorean bien. Pero si ustedes buscan gránulos de mucinógeno con coloración PAS, lo van a ver cómo se ven, por ejemplo, amarillos se ven. Bien, ¿qué más podemos hablar? Su núcleo, ¿en qué parte está? En la región basal, ¿no? Entonces contiene un núcleo basal que va a ser alargado. ¿Cuánto es la vida media acá de esta célula? Básicamente de 3 a 5 días. De 3 a 5 días, otros libros mencionan de 4 a 7. ¿Ya? Entonces tengan de referencia estos dos días. De 3 a 5 o de 4 a 7. ¿Qué más tiene? Tiene un aparato de Golgi bien desarrollado. ¿Y dónde va a estar este aparato de Golgi? En la región supranuclear, es decir, arriba por encima del núcleo, ¿ya? Y también va a tener bastantes mitocondrias. ¿Qué más podemos hablar? Es que en las partes laterales, va a tener, o sea, las células van a estar unidas mediante ¿qué? ¿Qué tipo de unión tienen? Generalmente acá, en esta parte, en la parte lateral apical, ¿sí? En la zona apical, en sus partes laterales. ¿Qué tipo de unión va a tener? Sonula ocludens o uniones ocluyentes, ¿ya? Entonces, esas son las características de esta célula mucosa superficial, ¿sí? Son células cilíndricas, ¿ya? Es por eso que el epitelio se llama epitelio cilíndrico simple, porque básicamente, ¿por quién va a estar recubiertas? Por estas células. Entonces, al ser estas células cilíndricas, le da la característica del epitelio, ¿sí? Básicamente estas células revisten toda la superficie y también lo que es la foviola. Entonces, es como si fuera esto, mira. Acá está tu rugosidad y acá está tu célula mucosa superficial, haciendo un revestimiento de todo esto.
y esta parte es tu fosita. Entonces, básicamente va a revestir todo esto, ¿no? Y acá llega, por ejemplo, tu glándula gástrica, que va a desembocar a este nivel, ¿ya? Entonces, en la glándula gástrica vamos a tener otras células que ahorita vamos a mencionar. Entonces, vamos a pasar de diapositiva. Acá te he puesto las células que hay. Bien, estas, ya, ¿qué tipo de, o sea, te dije que las glándulas que vamos a tomar de referencia son las glándulas corpofúndicas, ¿ya? Que están a nivel del cuerpo y el fundus, corpofúndicas. Ya, en cada cripta o foviola, ¿cuántas glándulas crees que desembocan? ¿Cuántas glándulas crees que desembocan? Alrededor de 3 a 7. De 3 a 7 glándulas desembocan en una sola foviola. ¿Ya? Ten en consideración estas. ¿Cuántas glándulas crees que hay en el estómago? 15 millones. ¿Y cuántas criptas o foviolas crees que hay? Más o menos 3,5 millones. ¿Ya? Se considera que estas glándulas son glándulas tubulares simples ramificadas. ¿Ya? Y si te preguntan desde dónde a dónde se extienden estas glándulas, se extienden desde las fositas o foviolas hasta dónde? Hasta la muscular de la mucosa. Hasta ahí se extienden. Ya no te olvides. Si te preguntan cuáles son las partes de esa glándula, vamos a ver que las partes de la glándula, acá está la glándula, tiene una zona de istmo, esta parte, la parte más superficial, tiene una zona de, con otro color, un cuello, y posteriormente tiene una base. Esas son sus tres partes, ¿ya? ¿Y qué células tiene? Básicamente tiene 5 células, pero acá te he puesto 4 porque vamos a hablar de otra célula en otra diapositiva. Pero contiene células madre, contiene células mucosas del cuello, contiene células parietales, ¿no? Células principales y células enteroendocrinas, ¿ya? Bien. Generalmente el sistema digestivo es bastante memoria y hay bastante relación porque cada célula, por ejemplo, produce ciertas hormonas, ¿ya? Y tiene que ver acá bastante con fisiología. Así que relacionenlo bien, la histología con la fisiología acá. Bien, células madre. ¿Dónde se encuentran básicamente? En la zona del istmo y cuello de la glándula. Generalmente más acá, este nivel del istmo, ¿ya? Si te preguntan en tu examen, ¿dónde se encuentran las células madre? En el istmo, ¿ya? Ahí lo marcan. Las células parietales o también llamadas células oxínticas, donde se encuentran en el istmo y en el cuello. Estas sí se encuentran a este nivel las dos, tanto en el istmo como en el cuello. Básicamente van a encontrar que son bastantes escasas, sí, hay poquísimas en la base. Por eso que solo te he puesto acá, istmo y cuello. Las células mucosas del cuello, como su nombre lo dice, ¿en dónde? En el cuello. Entre las células parietales. Vamos a ver que en el cuello vas a encontrar células parietales y células mucosas. ¿Ya? Es por eso que en el libro vas a encontrar que las células mucosas del cuello van a estar entre las células parietales. Las células principales, ¿dónde encontramos las células principales o simógenas? Vamos a ver que van a predominar acá, a este nivel, a nivel de la base, ¿sí? A nivel de la base por acá. ¿Ya? A nivel de la base y también algunas hay en el cuello, ¿ya? Pero generalmente en la base. Bien, ahora comenzamos con esto. ¿Qué secreción genera la célula madre? Nada.
¿Por qué? Porque esta célula madre, tú sabes que son células indiferenciadas. Y básicamente esta célula madre tiene la capacidad de diferenciarse en cualquiera de estas células. Generalmente se diferencia en las células mucosas superficiales. Por ejemplo, si hay un daño a nivel de la célula mucosa superficial, la célula madre lo reemplaza. O también porque, ¿cuántos, te dije, cuánto de vida media tenía? Poquísimo, ¿no? 3 a 5 días esta célula mucosa superficial. Entonces esta célula madre lo reemplaza, se diferencia en célula mucosa superficial y lo reemplaza, porque su vida media es poco, ¿ya? Entonces, no te olvides que la célula mucosa superficial está en constante renovación, renovación epitelial, producto de la célula madre. Entonces, la célula madre es una célula muy importante. Bien, luego tenemos las células parietales u oxínticas. ¿Cuál es su secreción? ¿Qué secretan? Secretan ácido clorhídrico. ¿Qué más? Factor intrínseco. Este ácido clorhídrico, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico? En primer lugar, que activa el pepsinógeno. Activa el pepsinógeno. ¿Qué más? Desnaturaliza las proteínas. Ahí lo notas. Desnaturaliza las proteínas. Y la función principal, elimina las bacterias, ¿no? Elimina bacterias. ¿Cuál es la función del factor intrínseco? ¿Cuál crees que es la función del factor intrínseco? Es que el factor intrínseco, ¿a quién se une? ¿A qué vitamina? Se une a la vitamina B12, ¿cierto? Entonces, al unirse a la vitamina B12, la vitamina B12 va a poder ser absorbida. ¿Dónde se absorbe la vitamina B12? En el ilion terminal. Entonces, ya sabes cuál es la importancia de estas células parietales, ¿ah? Mira, si la célula parietal no produce factor intrínseco, ¿qué es lo que vas a tener? Por deducción. ¿Para qué sirve la vitamina B12? La vitamina B12 sirve para la producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces, ¿qué deduces si no va a producir el factor intrínseco? Es que la vitamina B12 no va a poder ser absorbida y, ¿qué pasa? Vas a tener anemia, ¿ya? Por falta de factor intrínseco. Bien. Las células mucosas del cuello van a producir moco. Si te preguntan qué tipo de mucina tiene, mucina MUC6. Este moco, bueno, va a ser parecido a lo que es el moco de las células mucosas superficiales, pero sobre todo, o sea, va a contribuir a la protección de la mucosa, pero sobre todo protege acá a este nivel, o sea, a nivel de la, por ejemplo, de la glándula, ¿no? Lo protege sobre todo a estas células madre, ¿ya? Entonces protege sobre todo a la célula madre del istmo, ¿sí? Contra el ácido clorhídrico. Bien, este, luego tenemos, por ejemplo, a lo que es las células principales o simógenas. Estas células principales, ¿qué van a secretar? Van a secretar pepsinógeno y lipasa gástrica. Entonces, este pepsinógeno, tú sabes que se activa con el ácido clorhídrico, ¿ya? Este pepsinógeno. Y va a tener una función en lo que es la digestión de proteínas. Y la lipasa va a tener función en la digestión de grasas, ¿ya? Entonces, esas son las 4 células principales.
¿ya? Y ahorita te voy a hablar de de las células enteroendocrinas. Esto es un poco difícil, ¿no? Un poco tedioso, es todas estas células, pero tiene que aprenderlos, ¿ya? De memoria. Bien, acá te pongo las células enteroendocrinas del estómago. Básicamente, o sea, te estoy poniendo solo del estómago, porque en el intestino delgado hay otras células enteroendocrinas, ¿ya? Entonces, estas son las principales. La tipo D, G, la enterocromafine o S y la célula símil enterocromafine o SL, ¿ya? Bien, entonces, la tipo D. La tipo D básicamente se encuentran, ya, estas células enteroendocrinas se van a encontrar básicamente en la base, ¿sí? En la base de la glándula. ¿Qué hormona produce? Ojo, esta célula D también lo vamos a encontrar en el duodeno, ¿ya? En el duodeno. Y en el estómago, ¿en dónde se encuentra? Deben memorizarlos esto, ¿ya? Les va a servir para medicina interna, cuando abarquen lo que es hemorragia digestiva, todo lo que es el Helicobacter pylori y todo eso. Bien, estómago. ¿En qué parte? En el antro pilórico. Ahí básicamente secreta acá esta célula. Y en el duodeno. En el duodeno hay más cantidad de esta célula, ¿ya? Y tiene relación porque el antro pilórico está cerca del duodeno, pues, ¿ya? Pero sobre todo esta célula D predomina en lo que es el duodeno, ¿ya? A ver, chicos, denme un minuto. Ah, me han enviado un comunicado, por favor, un minuto. Ya, chicos, bueno, había recibido un comunicado de un amigo de mi promo que acaba de fallecer, pero bueno, ya. Bien, sigamos. En la célula D, en el estómago, la hormona producida es la somatostatina. Ya, somatostatina. Esta somatostatina, ¿cuál es su efecto de la somatostatina? Es que va a inhibir la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa. Esta bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa va a generar ácido clorhídrico, va a ser de gran ayuda para lo que es el ácido, para la producción de ácido clorhídrico. Esta bomba lo encontramos en lo que es la célula parietal, ¿ya? Entonces, la somatostatina, entonces, ¿qué va a producir? Disminución de la secreción de ácido clorhídrico, ¿ya? De las células parietales. No te olvides, esto es muy importante. ¿Quién produce ácido clorhídrico? Las células parietales. ¿Cuál es la función de la somatostatina producida por la célula D, que es una célula enteroendocrina? Disminuye lo que es la bomba esto y a su vez pues disminuye la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, ¿ya? ¿Qué más? También lo que es inhibe la secreción de pepsinógeno. ¿Quién produce pepsinógeno? Las células principales, ¿ya? Entonces básicamente esta es una hormona inhibidora, ¿ya? ¿Qué más? Disminuye la motilidad. Motilidad. Y luego pasamos a la célula G. La célula G también se encuentra sobre todo en lo que es el antro del píloro, ¿ya? En el antro del píloro. Esta sí básicamente lo vamos a encontrar netamente en el estómago. ¿Qué va a producir? ¿Qué hormona? La gastrina. La gastrina, ¿cuál es su función? Esta es a comparación de la somatostatina, esta es una hormona estimuladora.
Entonces va a estimular, ¿no? Acá la secreción de ácido clorhídrico y también la secreción de pepsinógeno. Entonces, estas dos hormonas, grábenselo, ¿ya? La somatostatina y la gastrina, porque estas son hormonas que van a regular acá, a este nivel, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, las células enterocromafines. Estas células enterocromafines que va a producir, por ejemplo, la serotonina. Yo sé que la serotonina creo que lo relacionas con el sistema nervioso central y todo eso, ¿no? Nivel de neuronas y todo eso. Sin embargo, el 90% de la serotonina se almacena a este nivel, en esta célula, y solo el 10% a nivel neuronal. ¿Cuál es la función de la serotonina? La serotonina va a estimular la motilidad, o sea, el peristaltismo a este nivel. ¿Ya? Importante. Y también causa saciedad, por ejemplo. Y a nivel acá del sistema nervioso, ¿qué hace? Es la hormona del placer, ¿no? De la alegría. Bien. Luego tenemos esto, la célula símil enterocromafine. ¿Qué produce esta? Produce histamina. Esta histamina estimula la secreción de ácido clorhídrico. Ya no te olvides. Tanto la histamina como la gastrina aumentan ácido clorhídrico. La somatostatina inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Hay otras células enteroendocrinas del estómago que van a secretar, por ejemplo, la grelina. La grelina también estimula la secreción de ácido clorhídrico y también va a ser una hormona importante en lo que es el aumento del apetito. Y también favorece la acumulación de la grasa visceral, especialmente en lo que es la zona abdominal. ¿Ya? Entonces, personas con aumento de grelina, pues van a ser gorditos, ¿no? Bien. Hay ciertos tumores a este punto, a este nivel de estas células, que ya lo van a ver en medicina, sí, medicina uno todavía. Entonces van a ver cómo es la sintomatología del paciente, cuáles son los signos, van a llegar un pacientes bien gorditos y va a ser porque tienen tumores a este nivel, a este nivel de estas células, por ejemplo, de la grelina, entonces, de esta célula enteroendocrina, que va a producir harta grelina. ¿Ya? Bien, seguimos. Intestino delgado, no, seguimos en estómago. O sea, ya te dije todo, ya te dije lo que secretaba y la función, pero ahora te voy a decir las características histológicas, ¿ya? Bien, la célula madre. La célula madre son células indiferenciadas, ¿no? Indiferenciadas, ¿dónde está? Acá no hay una célula madre, pero bueno, acá son células indiferenciadas, no tiene gránulos, o sea, no va a secretar nada, ¿ya? Son pocas estas células madre, son pocas, pero tienen alta capacidad de dividirse por mitosis y constantemente están produciendo, diferenciándose en otras células, ¿ya? Y son células cilíndricas bajas o cúbicas. Eso es lo que menciona el libro. Luego pasamos, por ejemplo, a las células mucosas del cuello. Esta. Esta célula mucosa del cuello no va a tener una dilatación apical, lo que lo diferencia de la célula mucosa superficial, ¿ya? No tiene dilatación apical. Y también tiene gránulos de mucinógeno, ya que secreta ¿qué cosa? Mucina. Pero esta mucina es diferente, ¿no? ¿Qué tipo de mucina tiene lo que es la célula mucosa superficial que te dije? La MUC5AC, ¿no? Y la célula mucosa del cuello, la MUC6. Bien, no tiene dilatación apical, tiene un núcleo basal también, ¿no? Núcleo basal. Y son células cilíndricas bajas, mientras que estas son altas, ¿no? Cilíndricas altas. ¿Qué más podemos hablar?
¿Cuánto es su vida media? Su vida media de estas células. 6 días. Ya más o menos 6 días. Luego tenemos las células parietales u oxínticas. Esto lo vamos a explicar agrandando esta imagen. Ya acá. ¿Cuál es la característica de estas células parietales? En primer lugar, ¿qué te menciona el libro? ¿Cómo son? ¿Cómo son su forma? Son redondeadas, redondeadas. Otros libros dicen que son piramidales, piramidales. Bien, ¿qué va a contener? Va a contener canalículos. Mira, canalículos intracelulares. Y va a contener en esos canalículos, lo voy a dibujar acá, ¿ya? Más o menos es así. Así son sus canalículos. En estos canalículos va a tener microvellosidades, un montón de microvellosidades. ¿Qué pasa acá? Es que en estos canalículos está lo que es la bomba. ¿Qué bomba es? Bomba, hidrógeno, potasio. ¿Ya? Esta bomba hidrógeno, potasio, ¿qué va a generar? Va a generar lo que es la secreción de hidrógenos, pues, ¿no? De hidrógenos. ¿Y qué falta para formar ácido clorhídrico? El cloro, ¿no? ¿Y qué pasa acá? Hay otra bomba que intercambia qué cosa. Va a generar que salga el cloro y que entre el bicarbonato. ¿Sí? Hay un intercambio de cloro por bicarbonato. El cloro siempre se va a intercambiar por el bicarbonato, ¿ya? Entonces, sale cloro y otra cosa acá, sale lo que es hidrógeno y potasio. ¿Y qué forma? Ácido clorhídrico, especialmente el hidrógeno con el cloro, ¿ya? Entonces, este es el ácido clorhídrico que tanto hablamos. Ya que hay bombas acá a nivel de sus canalículos intracelulares de la célula parietal. No te olvides. Bien, ¿qué más podemos hablar? Es que su citoplasma, mira, va a ser bien acidófilo. Cuando te menciono que es acidófilo, ¿qué te hace recordar? Es que va a ser bien rosadito, ¿no? Bien rosadito. Mientras que si te digo basófilo, ¿qué te hace recordar? Bien morado, ¿no? Basófilo, ¿quiénes eran? Los núcleos, por ejemplo. Pero este citoplasma va a ser bien acidófilo. ¿Por qué es bien acidófilo? Porque va a contener un montón de mitocondrias, lo que estás viendo, lo que estás viendo acá, ¿ya? Entonces contienen abundantes mitocondrias. Básicamente, las mitocondrias corresponden al 40% de todo su volumen, ¿ya? Entonces, en el libro van a encontrar que son muy acidófilas o también muy eosinófilas. Es lo mismo, ¿ya? No se confundan con basófilo, ¿ya? Y va a contener un núcleo central, ¿ya? Un núcleo central. Ahora, si te preguntan, ¿cuánto es la vida media de esta célula parietal? 150 a 200 días, ¿ya? De 150 a 200 días. Y además, esta célula parietal va a contener tres receptores. Tres receptores de membrana que van a activar esta bomba. La bomba de lo que es el, el hidrógeno potasio, ¿ya? Activa esta bomba. ¿Cuáles son esos tres receptores? Tenemos el receptor de gastrina, tenemos el receptor histamínico. ¿Qué tipo de receptor histamínico va a ser? El H2. El H2 y un receptor muscarínico. Muscarínico, ¿ya? ¿Cuál es el mecanismo principal para que produzca ácido clorhídrico? El de la gastrina. No te olvides. La gastrina es la principal
hormona de secreción que va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Pero también la histamina, ¿no? Pero no te olvides que la gastrina es la principal. La gastrina también estimula. ¿Y por qué receptor muscarínico? Porque la estimulación, te dije, la estimulación del parasimpático, dado por el nervio vago, va a activar lo que es el plexo nervioso intrínseco y esto va a liberar acetilcolina. Y esta acetilcolina va a interactuar acá con el receptor muscarínico o colinérgico y va a lo que es a producir la secreción de ácido clorhídrico. Te dije que aumentaba lo que es la secreción también, el parasimpático. Bien, ¿qué célula? Ya, te dije cuánto era la vida media, no recuerdo, pero la vida media es de 150 a 200 días, ¿ya? De las células parietales. Esta es su vida media, 150 a 200 días. Bien, ¿qué falta? A ver, faltan las células principales, ¿no? Lo vamos a agrandar acá. Bien, acá. La célula principal son las más abundantes. ¿Cuál hay mayor cantidad acá de estas glándulas? Las células principales. Pregunta de examen. ¿Por qué está morado? Porque son basófilas. Estas sí son basófilas. En sus láminas histológicas le van a poner láminas histológicas de una glándula gástrica. Y generalmente van a diferenciar entre estas dos, entre la parietal y la principal. Pero ustedes lo van a saber identificar al toque, porque estas son rosaditas, mientras que estas son bien moradas, bien oscuras, ya de las células principales. Y son las más numerosas, son las más abundantes. ¿Por qué son basófilas? Porque contienen harto retículo endoplasmático rugoso, ¿ya? Y contiene gránulos, gránulos de secreción. Mira, acá está el retículo endoplasmático rugoso. Un montón tiene. También tiene gránulos. ¿Qué gránulos? Esos son los gránulos simógenos. Es por eso que también se llaman células simógenas. ¿Cuáles son los gránulos simógenos? El pepsinógeno y la lipasa, ¿no? Eso es lo que secretan. Eso es lo que va a contener esos gránulos. Vida media de esta célula principal, ¿cuánto? 60 a 90 días. ¿Ya? Bien. Entonces creo que ahí acabamos con todas las células. Bien, entonces estábamos hablando de la mucosa, ¿no? La mucosa, ya te hablé de todo el epitelio, de todas las células. Luego que seguía una lámina propia, ¿no? Que era tejido conectivo laxo, bastante linfocitos, células plasmáticas y en ocasiones folículos linfoides aislados, ¿ya? Donde, ¿Dónde habrá mayor cantidad de folículos linfoides? En el ilio, ¿no? Que van a formar placas de Peyer. Eso ahorita ya lo vamos a ver. Luego que seguía la muscular de la mucosa, ¿no? Muscular de la mucosa. No te olvides que estas glándulas se extienden hasta acá, hasta la muscular de la mucosa. Y luego sigue la submucosa. En algunos libros lo van a encontrar como tejido conectivo denso, otros como tejido conectivo laxo, ¿ya? Y algunos doctores dirán laxo, denso. Eso ya depende de cada doctor. Pero vamos a encontrar vasos sanguíneos y pues en algunos libros va a encontrar lo que es el plexo de Meissner, ¿no? Pero yo considero que no hay acá en el estómago, pero algunos lo consideran como que es escaso. Luego sigue la muscular, ¿sí? Ah, ojo, la muscular de la capa muscular del estómago tiene estas tres subcapas. La oblicua interna, la circular media y la longitudinal externa. Ya, acá sí hay tres subcapas. Entre estas dos, entre la circular media y la longitudinal externa, se va a encontrar el plexo de Auerbach.
Ya, no te olvides. Y esta circular media es lo que va a formar el esfínter acá, el esfínter pilórico. El esfínter pilórico. Bien, y luego hay una serosa, ¿no? La serosa es lo que es el peritoneo. Bien, acá ya acabamos con estómago. Bien, ahora pasamos a intestino delgado y posteriormente a intestino grueso. Intestino delgado, ¿cuánto mide? De 4 a 7 metros. 4 a 7 metros. ¿Desde dónde abarca? Desde el píloro hasta la válvula ileocecal. ¿Ya? Porque a partir de la válvula ileocecal ya se considera lo que es este intestino grueso. Entonces, el intestino delgado se divide en tres segmentos, en lo que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno, ¿cuánto mide? 25 centímetros. ¿Ya? Mientras que el resto, ya el yeyuno y el ilion, mira cuánto medirá. Ahí le restas solamente 25 centímetros y ahí obtienes la longitud. ¿Cuál va a ser básicamente la función del intestino delgado? La función básicamente es la absorción de alimentos. Absorción de alimentos. ¿Y cuál es la función? ¿Cuál creen que es la función del intestino grueso? Básicamente la absorción de agua. ¿Ya? El intestino grueso es básicamente la secreción de agua. ¿Ya? Bien, acá, intestino delgado. ¿Por qué te digo que es absorción de alimentos? Porque el quimo va a ser degradado a compuestos acá, a este nivel. El quimo que estaba en tu estómago se degrada a compuestos y en estos compuestos se absorben, ¿ya? Por ejemplo, a nivel del intestino delgado, estas células contienen disacaridasas y todo, entonces lo degradan a compuestos que puedan ser absorbidos. ¿Cuáles son sus capas? Ya sabes, la mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. La capa muscular también lo llaman muscular propia, ¿ya? Cuando te dicen muscular propia es netamente la capa muscular, no es la muscular de la mucosa, ¿ya? La muscular propia es la capa muscular, no te olvides. Bien, entonces, como el intestino delgado sirve para lo que es sirve para lo que es la absorción, vamos a ver que el intestino delgado va a tener ciertas modificaciones que te van a permitir aumentar esa absorción. Es decir, aumenta la superficie de absorción. ¿Cómo así? No entiendo. Mira, ponte, a ver, acá lo voy a dibujar ya, en este cuadrito. Esta es tu superficie de absorción, ¿ya? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el intestino acá delgado? Genera esto. Espera, lo voy a borrar. Y acá tiene otras cositas también. Entonces, ¿qué pasa si ¿Qué pasa si estiro este? ¿Cómo lo imaginas? Así, ¿no? Imagínate, si lo estiro todo eso. Entonces, de esta forma, el intestino delgado aumenta su superficie y tiene mayor superficie para que los alimentos puedan absorberse y favorece lo que es la absorción. Entonces, en el intestino delgado, básicamente hay tres modificaciones que aumentan la superficie de absorción. ¿Cuál va a ser la primera? La primera es esta, mira. Todo esto. Esa es la primera. A eso lo llamamos pliegue circular. Pliegue circular o también llamado válvulas de Kerkin. Válvulas de Kerkring. ¿Ya? Estas válvulas de Kerkring
vamos a ver que se van a ver a simple vista. Si ustedes, por ejemplo, eh, ponen en Google, ponen, a ver, intestino delgado así, vista por ejemplo, por endoscopía, ¿sí? Por endoscopía, van a ver que se van a ver los pliegues circulares, porque estos tienen hasta 1 centímetro de alto. Entonces lo van a ver macroscópicamente, ¿ya? Entonces, estas válvulas o pliegues circulares, vamos a ver que va a ser una evaginación. Evaginación, hay dos conceptos, evaginación e invaginación, ¿no? Entonces, estas válvulas van a ser una evaginación. ¿Evaginación de qué? De la mucosa, lo que te estoy pintando acá, ¿y de qué más? De la submucosa, de las dos, ¿ah? Tanto de la mucosa como de la submucosa, ¿ya? ¿Qué otros datos más puedo aportarles? A ver, que los pliegues circulares no se van a encontrar en los primeros centímetros del duodeno, que corresponde a lo que es el bulbo duodenal. El bulbo duodenal no tiene estos pliegues circulares, ¿ya? Entonces, los primeros 4 o 5 centímetros del duodeno no contienen esto, ¿ya? Y especialmente estos están desarrollados ¿en dónde? En el yeyuno, ¿ya? El yeyuno contiene harto de estos pliegues. Básicamente el yeyuno es el principal encargado de lo que es la absorción acá a este nivel del intestino delgado, ¿ya? El yeyuno. Y vamos a ver que van a desaparecer y se van a volver menos prominentes conforme en el ilion se acerca a lo que es el colon. Ahí van desapareciendo, ¿ya? Entonces no te olvides, principalmente bien desarrolladas acá a nivel del yeyuno. Ahora vamos a ver que ya tenemos acá nuestra válvula de Kerkring, ¿no? A su vez, esta válvula de Kerkring contiene vellosidades, mira. Esta es otra modificación que se llama vellosidades. También encontramos otras vellosidades acá, mira. ¿Ya? Vellosidades. Ah, esta válvula de Kerkring multiplica la superficie de absorción por 3. Estas vellosidades multiplican el área de absorción por 10. Y posteriormente tenemos otra modificación, que es que dentro de estas vellosidades tenemos enterocitos, o sea, son las células predominantes acá del intestino delgado. Y estos enterocitos tienen microvellosidades. Y estas microvellosidades aumentan también la superficie de absorción. ¿Por cuánto? Por 20. ¿Ya? Entonces, si te preguntan, ¿la vellosidad va a ser evaginación de qué? ¿De la mucosa o de la submucosa? Solamente de la mucosa, mira. Solo se vagina la mucosa y forma una vellosidad. Mientras que la válvula de Kerkring es tanto la mucosa como la submucosa. ¿Ya? No te olvides. ¿Qué más? Ya, todo el intestino delgado contiene vellosidad intestinal. ¿Ya? No te olvides. Todo el intestino delgado contiene estas vellosidades. El intestino grueso no tiene, ¿no? Por si acaso, no tiene estas cosas. Bien. Y las microvellosidades, no te olvides, de la célula enterocito. El enterocito es la principal célula encargada de la absorción acá, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, si te preguntan en tu examen, ¿cuánto es la superficie de extensión total que puede generar el intestino delgado para lo que es su absorción? Simplemente lo multiplicas. 20 por 10, 200, ¿no? 200 por 3, 600. 600 veces se puede, o sea, generar, ¿no? Por 600. Entonces, esto equivale más o menos la superficie de extensión de 200 metros cuadrados. Todo esto lo que puedes absorberme. Toda esta extensión tiene tu intestino delgado para que pueda absorber.
¿ya? Entonces, estas son las modificaciones que hace el intestino delgado para aumentar su superficie de absorción. Ya esto es preguntado en los exámenes. Y acá lo vas a ver, pues, ¿no? Mira cómo acá genera un pliegue, el pliegue circular. Que esto lo vas a ver, no te olvides, a nivel macroscópico, el pliegue. Y a su vez en el pliegue hay vellosidades. Pero acá también tenemos vellosidades, mira, sin que se produzca un pliegue. Y a su vez en estas vellosidades están los enterocitos. Y los enterocitos tienen microvellosidades. Mira, acá está. Acá está el enterocito, mira. Acá está la célula de enterocito. Y mira, mira sus microvellosidades. Estas también aumentan la superficie de extensión. ¿Ya? Bien. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la mucosa. Estas son, bien, ¿qué tipo de epitelio tiene el intestino delgado? Va a ser epitelio cilíndrico simple. Este epitelio cilíndrico simple va a estar tanto en la vellosidad como en la cripta. Vamos a ver que en el intestino delgado van a haber criptas. Estas criptas se llaman las criptas de Lieberkühn. ¿Ya? Acá. Criptas de Lieberkühn. Bien, continuamos ya. Bueno, les mencionaba de lo que es lo que es el epitelio, ¿no? El epitelio recubre tanto la vellosidad como la cripta. ¿Cómo se llama esta cripta? La cripta de Lieberkühn. ¿Cómo lo escribimos así? Lieberkühn. Bien, entonces ya te dije qué tipo de epitelio era. Es un epitelio cilíndrico simple. ¿Qué células están acá en este nivel? Vamos a encontrar básicamente estas células. Los enterocitos. Enterocitos, en su libro también lo van a encontrar como células absortivas. Las células calciformes, acá están ya, células calciformes, enterocitos, las células de Panet, las células células madre o intermedias, las células enteroendocrinas y las células M. En la vellosidad, ¿qué células vamos a encontrar? Básicamente los enterocitos, ¿no? Los enterocitos son las células predominantes a este nivel, de lo que es el intestino delgado, de lo que es la vellosidad. Y tenemos algunas células calciformes, ¿no? Entre los enterocitos, en la vellosidad. En la cripta ya van a estar las otras células. ¿Cuáles son? Las células de Panet, las células M, las células enteroendocrinas y las células madre, ¿no? Las intermedias. Pero también habrán células calciformes y enterocitos. Pero en la vellosidad solo están los enterocitos y la célula calciforme. Si te preguntan cuál es la célula predominante en el intestino delgado, pues es tu enterocito. Mientras, vamos a ver que en el intestino grueso, la célula predominante va a ser la célula calciforme. Ya esa es una diferencia. Bien, entonces, el enterocito recuerda que tenía sus microbiosidades, ¿no? Que aumentaban la superficie de extensión de absorción. Bien, entonces vamos a hablar acá del enterocito, ¿no? La célula principal. Antes, ya acá. Acá nomás vamos a hablar del enterocito. Bien, el enterocito va a tener dos funciones, básicamente. A nivel de la vellosidad va a tener la función de absorción, mientras que el enterocito de la cripta va a tener la función de secreción. Básicamente secreta un líquido alcalino que diluye y neutraliza el quimo. Recuerda que el quimo es ácido, entonces al secretar un líquido alcalino lo va a neutralizar y así facilita la absorción. Luego vamos a ver que libera ciertas enzimas, ¿no? Para que lo descomponga y todo eso. Bien, entonces, el enterocito, como te había dicho, son las células más numerosas, más abundantes, ¿ya? Su función básicamente va a ser de absorción de nutrientes, ¿ya? Y secreción de enzimas para su digestión. ¿Cuáles son estas enzimas que te venía hablando? Las disacaridasas,
y las dipeptidasas. Las disacaridasas, ¿qué generan? Hacen que los disacáridos se conviertan en monosacáridos y así puedan ser absorbidas, ¿no? Y los dipéptidos, ¿qué generan? Perdón, las dipeptidasas, que los dipéptidos se conviertan en aminoácidos y así son absorbidas. Ya no te olvides. El enterocito, ¿cuánto es su vida media del enterocito? De 3 a 5 días. Y una característica principal del enterocito, vamos a acercarlo acá, es que va a tener sus microvellosidades, ¿no? Un montón de microvellosidades. ¿Cuántas microvellosidades creen que tiene? Más o menos, cada célula, o sea, cada enterocito tiene alrededor de 3.000 microvellosidades, ¿ya? 3.000 microvellosidades. Y en el libro refiere que 1 milímetro de mucosa tiene 200 millones de microvellosidades, ¿ya? No te olvides, cada enterocito tiene 3.000 microvellosidades. Entonces, a estas microvellosidades lo denominan borde en cepillo, ¿ya? Borde en cepillo o también llamada chapa estriada. Esto te hace recordar lo que es a nivel renal, ¿no? A nivel del túbulo contorneado proximal, también había una chapa estriada, ¿ya? Porque también hay un montón de microvellosidades. Bien, vamos a ver que el enterocito, otra característica es que su núcleo va a ser basal. Tiene un núcleo basal. Núcleo basal tiene pliegues laterales, ¿sí? Pliegues laterales que durante su absorción se separan. Entonces, a ver, lo voy a dibujar acá, ¿ya? Algo así es. Acá hay un montón de microvellosidades. Entonces, estos pliegues laterales se separan en el proceso de absorción. Entonces, favorece a lo que es la absorción. Además, va a tener tipos de uniones laterales. ¿Qué tipo de unión tiene? Sonula occludens. Esta sonula occludens le permite como que una retención selectiva de algunas moléculas que no van a ser absorbidas, ¿no? Permite la absorción selectiva de absorción, ¿no? Que solo algo, o sea, solo lo necesario se absorbe, ¿ya? No crees que todo se va a absorber. Bien. También, otra cosa, es que tiene un montón de mitocondrias. ¿Por qué crees que tiene un montón de mitocondrias? Porque la mitocondria, ¿qué produce? Produce ATP, ¿cierto? Entonces, este ATP vas a ver que para que sean absorbidas ciertas moléculas, necesita de un transporte activo. El transporte activo, ¿qué pasa acá? ¿De qué necesita un transporte activo? Fisiología de segundo ciclo. De ATP, ¿cierto? Entonces, ese ATP lo va a aportar lo que es la mitocondria, ¿ya? Y también tiene un retículo endoplasmático liso bien desarrollado, ¿ya? Entonces, no te olvides esas características del enterocito. Bien, esperen. Ya. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es la célula calciforme. La célula calciforme, a ver, ¿cuánto es su vida media de la célula calciforme? También de 3 a 5 días. Menos abundantes en el duodeno, y aumenta en dirección al ilion. ¿Sí? Va aumentando ahí. Ilion, ya. ¿Por qué aumenta en dirección al ilion? Porque a nivel del intestino del grueso, esta célula calciforme va a ser la predominante. ¿Ya? Entonces, conforme se va acercando al intestino grueso, va aumentando su número. Y ya en el intestino grueso, pues se convierte en la célula predominante. Pero si te preguntan la célula predominante en el intestino delgado, solamente son los enterocitos. ¿Ya? Bien, entonces, estas células calciformes, bueno, no te he puesto una imagen ahí, pero en el libro, a ver, no sé si haya una imagen. No, no, no hay una imagen.
Ya, pero en el libro hay bastante imágenes de las células calciformes, pero las células calciformes pues van a tener, ¿qué cosa? Va a tener gránulos de mucinógeno, ¿sí? Mucinógeno. ¿En dónde? ¿En la zona basal o apical? Eso ya lo sabes, en la zona apical. Y estos gránulos de mucinógeno, pues, va a producir ¿qué cosa? Moco. Y este moco, ¿cuál va a ser su función? Su función básicamente va a ser de protección y lubricación. ¿Protección para qué? Contra la abrasión mecánica, ¿sí? O sea, los alimentos también producen un daño a nivel, el paso de alimentos pues producen daño, ¿no? Pero el moco lo va, o sea, como que amortiguar. Y la lubricación, pues, para que pase de mejor manera, ¿no? Los alimentos. En este caso, el quimo. Pero que el quimo va a ser degradado a compuestos, no te olvides. Y también lo protege contra la invasión bacteriana. ¿Ya? Esa capa de moco también evita el paso de bacterias. Bien, luego tenemos, mira, estas células, las células de Panet. Si te preguntan cuánto es su vida media de estas células de Panet, 30 días, ¿ya? Vamos a ver que estas células de Panet se van a encontrar acá, en la base de la cripta, ¿ya? Y mira, ¿por qué está de morado? Porque van a ser basófilas. ¿Por qué son basófilas? Porque contiene harto retículo endoplasmático rugoso. Y otra cosa muy importante es que la célula de Panet va a tener gránulos, gránulos apicales, ¿ya? Ahí en sus libros, por ejemplo en el Geneser, creo que hay imágenes de cada célula. Pero bueno, en el ROS creo que también. Estos gránulos apicales van a ser importantes porque tienen la capacidad antibacteriana. ¿Cuáles son ellas? Las lisosimas, alfa-defensinas, alfa, alfa-defensinas y factor de necrosis tumoral alfa, ¿ya? Esto secreta las células de Panet. Son muy importantes a nivel de lo que es contra las bacterias, ¿ya? Células de Panet. Células madre, o también llamadas células intermedias. Recuerda que son indiferenciadas y se diferencian en cualquiera de estas células. Por eso que cada una tiene su vida media, ¿ya? Las células enteroendocrina también tiene 30 días, ¿ya? Más o menos. O un mes. 30 días o un mes o 4 semanas le pueden poner en el examen. Y tenemos las células M. No sé si te acuerdas, cuando abarcamos este sistema linfático, hicimos un breve hincapié en células M. Estas células M, ¿dónde se van a encontrar? Se encuentran justo donde hay GALT o placas de Peyer, o sea, en el hilio. Están por acá estas células M, ¿ya? ¿Cuál es la función de estas células M? Es que vamos a ver que estas células M, vamos a ver algo así, van a tener invaginaciones basales, donde, ¿qué va a contener? Va a contener un montón de linfocitos y células presentadoras de antígeno, en este caso macrófagos. Acá los macrófagos funcionan como células presentadoras de antígeno. Entonces, captan a la bacteria que viene por acá, por medio de endocitosis, lo capta y son transportadas, ¿ya? Por las células presentadoras de antígenos son transportadas y ¿hacia dónde lo envían? Hacia acá, pues, hacia el GALT y las placas de Peyer. Y ahí se da lo que es la respuesta inmunológica. En el libro también menciona que justo por debajo de estas células, de estas células M, la lámina basal, ¿sí? La lámina basal va a ser discontinua, lo que permite el mejor paso, el mejor transporte de estos antígenos, en este caso de estos microorganismos. ¿Ya? Bien. Entonces estas son las células del intestino delgado y ahora vamos a hablar de sus células enteroendocrinas. Ya, acá hay más células todavía. Bien,
hicimos, te dije de la célula D, ¿no? La célula D que se encuentra también en el estómago. Pero hay una gran cantidad acá a nivel del duodeno que produce somatostatina. Ya sabes la función de la somatostatina, ¿no? Inhibe secreción de ácido clorhídrico, secreción de pepsinógeno y disminuye la motilidad. Luego tenemos las células S. Las células S, secretina. Esa es la hormona que produce. Básicamente, si te das cuenta, tiene relación, ¿no? Con la primera letra, o sea, cómo se llama con lo que produce. Bien, la secretina. ¿Cuál es la función de la secretina? Básicamente estimula, genera la secreción de qué? De jugo pancreático. Jugo pancreático. Este jugo pancreático tiene alto contenido de bicarbonato, agua, ¿no? Y pocas enzimas. Eso ya lo ven en la parte de fisiología con Leonardo. Bien, la célula K. ¿Cuál es la función de la célula K? ¿Qué hormona produce? Produce el polipéptido inhibidor gástrico. Polipéptido inhibidor gástrico. O GIP. GIP. ¿Qué genera? Inhibe secreción de ácido clorhídrico. ¿Quién produce el ácido clorhídrico? Las células parietales, ¿no? Y estimula la secreción de qué? De insulina, ¿sí? Estimula. La célula L, ¿qué produce? El péptido similglucano o GLP-1. Básicamente va a tener la misma función que esta, ¿no? Que el HIP. Es decir, inhibe la secreción de ácido clorhídrico, estimula la secreción de insulina. Ya, estas dos, la misma función. Luego tenemos la célula I. ¿Qué hormona produce? La colecistocinina. O también llamada, pues, CCK, ¿no? CCK. ¿Qué función tiene? Básicamente tiene la función de secreción de enzimas pancreáticas, ¿ya? En este caso, el jugo pancreático no tiene enzimas, pero la colecistocinina produce secreción de enzimas pancreáticas necesarias para la digestión y todo eso. Y también contracción de la vesícula biliar. Y así libera ¿qué cosa? La bilis, pues, ¿no? No te olvides. Colecistocinina, secreción de enzimas pancreáticas y contracción de la vesícula biliar. ¿Ya? Esta, dada por la célula I. Esta, la célula SC, enterocromafina, la serotonina. La MO, motilina. Y ambas producen aumento de la motilidad. La célula D ya hablamos y la célula D1 genera el polipéptido intestinal vasoactivo, también llamado el BIP. ¿Ya? Entonces, ¿qué función tiene? Lo mismo, aumenta la motilidad intestinal. Bien, entonces esas son todas sus células. No te olvides que la lámina propia, ya para repetir, tejido conectivo laxo, ¿no? Tiene vasos sanguíneos, linfáticos, fibras nerviosas, fibras musculares lisas. Creo que en esta diapositiva lo podemos, y acá está. Esta es la lámina propia, ¿no? Recuerda que ya, esta es la lámina propia, sí, sí. Recuerda que esta es la vellosidad. La vellosidad que era evaginación de la mucosa. Entonces acá estamos viendo epitelio y estamos viendo lámina propia. Y lo que te muestra en esta imagen básicamente son los componentes que te he mencionado. Vasos sanguíneos, linfáticos, fibras nerviosas y fibras musculares lisas, mira, que interactúan acá con los plexos. ¿Ya?
Ahora, vamos a ver que en el intestino delgado va a haber un capilar linfático, pero este capilar linfático va a ser especial. ¿Cómo lo vamos a llamar? El vaso quilífero, quilífero central, que se encuentra en cada vellosidad, mira. ¿Cuál es la importancia acá de este vaso quilífero central? Es que te va a permitir la absorción de ¿qué? La absorción de grasa. Ya no te olvides. La absorción de grasa se produce por los capilares linfáticos. Y estos capilares linfáticos, ¿a dónde terminan llevándolo? Hacia la sangre. ¿Ya? Recuerda que te mencioné que los capilares linfáticos siempre están relacionados con la sangre. ¿Ya? Entonces, para la absorción de grasas, primero es por los capilares linfáticos. Ya no te olvides. No te olvides que estos linfocitos, ¿no? Y algunos folículos solitarios corresponden al GALT. Y estos folículos primarios y secundarios van siendo más numerosos. Cuando llegan al ilion, forman las placas de Peyer. Placas de Peyer. Lo que te he puesto aquí. ¿Cuántas placas de Peyer crees que tenemos? Tenemos 30. ¿Y cuántos nódulos hay en cada placa? De 10 a 200 nódulos. ¿Ya? Y luego pues sigue la muscular de la mucosa, ¿no? Le sigue su mucosa y luego su capa muscular. Y después su serosa, pues, ¿no? Bien. Ah, y ojo. A ver, no, en la siguiente diapositiva. No te olvides que en la submucosa del duodeno, encontramos glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner son secretoras de moco y pues recuerda que el moco pues básicamente tiene la función de protección y toda lubricación y todo eso, ¿no? Entonces no te olvides, solo en el duodeno hay glándulas en su mucosa, en el resto no hay, ya no te olvides. Y acá pues son las diferencias entre segmentos, es decir, entre duodeno, yeyuno e ilion. ¿Cómo son las vellosidades en el duodeno? Tienen forma de hoja, es decir, son cortas y anchas, sobre todo anchas, ¿ya? Son anchas. En el caso, por ejemplo, del yeyuno, sus vellosidades son largas, son las más largas. Y por eso que se dice que tiene forma de dedo o son vellosidades digitiformes. Además, contiene pliegues circulares bien desarrollados y también un vaso quilífero bien desarrollado, ¿ya? El yeyuno. Recuerda que el yeyuno siempre es el mejor para la absorción. Es por eso que todo lo tiene desarrollado. Y no tiene glándulas, pues no. En su mucosa no tiene glándulas, tampoco la del ilion. En el ilion, ¿por qué se caracteriza? Sobre todo por las vellosidades que son más cortas. Son las más cortas de las tres, las vellosidades. En este caso son largas, pues. Acá son cortas, pero más son anchas. En el ilion, sobre todo, son bien cortas. Y sobre todo la presencia, pues, de las placas de Peyer. Basta que veas placas de Peyer, son ilion. ¿Ya? Bien. Bien, por último vamos a pasar lo que es el intestino grueso. El intestino grueso, pues, corresponde a lo que son el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoide, el apéndice. Recuerda, el apéndice no te olvides que es intestino grueso, ¿ya? Bien, en el intestino grueso, a nivel macroscópico, sobre todo resalta pues las tenias, ¿sí? Lo que ves acá, que es un músculo longitudinal que hay en el colon, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver austras, ¿sí? Que son saculaciones, mira. Y vamos a ver apéndices epiploicos o también llamados omentales, que son proyecciones, lo que son adiposas, es tejido adiposo, ¿ya? De la serosa, o sea, del peritoneo, produce unas proyecciones.
y es tejido adiposo. Bien, pues en el intestino grueso que podemos hablar básicamente se parece al intestino delgado, pero sobre todo acá se da la absorción de líquido, ¿no? De agua. ¿Qué más? Otras modificaciones. Pues obviamente no tiene qué, no tiene válvulas de Kerckring y no tiene vellosidades. ¿Pero qué tiene? Tiene más criptas de Lieberkühn. Sí, acá son abundantes. ¿Y cuál es su célula que predomina? La célula calciforme. Entonces, si no tiene criptas ni vellosidades, obviamente pues no está diseñado para la absorción de nutrientes, pero sí la absorción de agua. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar? Es que, a ver, mm, ya, aparte del agua, ¿qué absorbe? Vitaminas y minerales, ¿ya? Vitaminas y minerales. Ojo, sus criptas son más profundas, ¿ya? Sus criptas son más profundas. Y el resto, pues, es igual, ¿no? Su lámina propia, su muscular de la mucosa y todo eso. La lámina propia, pues no te olvides que está el GALT. Bien acá, lo que estás viendo, ¿no? El GALT. Y mira acá, las glándulas del Lieberkühn. No estás viendo vellosidades, ¿ah? Mira, ojo, no estás viendo vellosidades. Solo son criptas, un montón de criptas. No tiene vellosidades. Y ves, mira, la gran cantidad de células calciformes, mira. En las células predominantes ahí. Y también, ¿qué cosa hay? Hay ausencia, no hay, ¿qué cosa? No hay célula de Panetta. Acá no hay célula de Panetta. Ya, no te olvides. Y acá a nivel del conducto anal, sí, que ha sido pregunta de examen alguna vez. En el conducto anal observamos tres zonas. Zona colorectal, zona de transición anal y la zona escamosa. En el conducto anal. La zona escamosa, obviamente, es ya la que está pegado, o sea, la que sale, pues, ¿no? La que es piel, la piel. Entonces va a ser epitelio estratificado plano. Mientras que en la zona colorectal de tu conducto anal va a ser epitelio simple cilíndrico. Y la zona de transición anal, que se llama ATZ, es epitelio cilíndrico. Entonces, no te olvides que este epitelio es el perianal, ¿no? El perianal. Y como está cerquita de la piel, es epitelio estratificado plano. Bien, entonces eso sería todo de lo que es sistema digestivo y nos vemos la próxima semana ya con la última clase de lo que corresponde hígado y páncreas. Ahorita lo voy a subir al Drive este video.